Ahora comenzamos con el capítulo número 2. Los yermos ecuestrianos. ¿En qué mundo vivías? Aquí en el mundo real, la sangre se derrama, pequeño pony. La sangre se derrama. La nada. Mis primeros momentos en el exterior fueron una fuerte sensación de una eternidad de horrores. La historia era verdadera. Todo lo que había afuera era una gran cantidad de nada. Me rodeaba, sofocándome. Si hubiera podido respirar, yo hubiera tenido que gritar. Y luego mis ojos empezaron a ajustarse a la oscuridad. Comencé a calmarme, jadeando o sintiéndome débil, y no solo un poco tonta. Para mi defensa, nunca había experimentado la noche antes. No en realidad. Por supuesto, yo siempre apagaba las luces antes de acurrucarme en mi cama, pero aquella oscuridad era pequeña, confinada a mi pequeño cuarto. Y ahí siempre había un brillo siempre debajo de la puerta. Eran las siempre eternas luces del corredor del establo 2. En cambio, esto era diferente. Un aire frío como nada que había sentido en el establo tocó mi piel y me dio escalofríos. Olía rancio y podrido, polvoroso y extraterrestre. Podía escuchar los sonidos de los insectos nocturnos, arrastrándose la madera y una lejana chapoteadera, pero estaba atrapada por lo que no podía escuchar. El constante zumbido de los generadores del establo y el siempre presente sonido de las bombillas se había ido. Tan poderosa fue su ausencia que me alarmó que tan silencioso el exterior podía ser. Podía sentir la suciedad y las piedras rotas bajo mis cascos. No era como los suaves y estériles pisos en los que había trotado toda mi vida. Y aunque no podía ver mucho más lejos, podía ver más de lo que antes había visto. Y no había paredes para marcar el final del cuarto. Estaba observando el horizonte que se extendía en cada dirección. Un nuevo pánico comenzó a formarse dentro de mí. Mis patas traseras cayeron, paralizadas debajo de mí. Dirigí mi mirada hacia la tierra. Respiré profundamente, agradeciendo no solo por sujetarme a mí, sino por ser un punto de vista. Entonces cometí el error de mirar hacia el cielo, y la absoluta, infinita nada hizo girar mi cabeza. Y mi estómago se revolvió. Una gran masa de nubes avanzó por la mayoría del cielo, pero había rastros a través de los cuales una suave luz se vertía y a través de los que pude ver hacia arriba para siempre. Insanamente pensé que las nubes eran como una gran red, hecha para atraparme si yo caía de la tierra hacia ellas con un bostezo. Pero si escabullía a través de esos agujeros, yo podría caer para siempre. Cerré mis ojos y traté de evitar vomitar. Mi temor y náuseas fueron intensos pero pasajeros. Una de mis facultades regresó. Empecé a darme cuenta de esas cosas que habían escapado de mí en mi pánico inicial. El terreno alrededor se estaba volviendo evidente. El mundo alrededor mío no se extendía de manera uniforme. La tierra era pesada y rodada. Las colinas apuntaban hacia las montañas. La tierra estaba pinchada por las ramas negras de los árboles muertos desde hace tiempo. A lo lejos, en las colinas podía ver moverse una rama con hojas sanas, pero los árboles vivos cerca del establo 2 eran unos cuantos, escasos y enfermos. Segundo, me di cuenta de que mi PicBook estaba brillando con un montón de alertas. El creador de mapas estaba iniciando a hacer su trabajo con mi nuevo y no familiar alrededor, y para mi sorpresa ya había obtenido una etiqueta para vacío: Sweet Apple Acres. Girando a mi alrededor para conseguir orientarme, mis ojos fueron atraídos hacia un gran,
vacío cascarón de lo que asumí fue alguna vez una magnífica casa. Ahora estaba dañada y se balanceaba en la brisa como si tratara de colapsarse. Mirando mi nuevo PicBook, me di cuenta de que estaba captando varias señales de estaciones de radio. La señal del radio del establo 2 era oscura. Por nuevas estaciones habían tomado su lugar. Mi corazón se agitó. Eso era la primera indicación de que había probabilidad de que hubiera vida fuera de aquí después de todo. Toqué mi PicBook, que inició a reproducir la primera estación en mi lista. Aún sigue sellada. No hay manera de ir adentro. Mi hijo comió una de esas manzanas de esos malditos árboles cercanos en el establo y ahora él está terriblemente enfermo. Demasiado enfermo para moverse. Nos refugiamos en la cisterna cerca al viejo memorial. Se nos están acabando la comida y los medicamentos. Por favor, si alguien escucha esto, ayúdenos. El mensaje se repite. ¿Hola? ¿Hay algún pony ahí afuera, por favor? Necesitamos ayuda. Estaba trayendo a mi familia cerca del establo de Suitable Acres cuando fuimos atacados por asaltantes. Solo mi hijo y yo sobrevivimos. Logramos llegar al establo, pero estaba sellado. No hay manera de entrar. Mi hijo comió una de esas manzanas de esos malditos árboles cercanos en el establo. Y ahora él está terriblemente enfermo. Demasiado enfermo para moverse. Nos refugiamos en la cisterna cerca al viejo memorial. Se nos acaba la comida y los medicamentos. Por favor, si alguien escucha esto, ayúdenos. El mensaje se repite. ¿Hola? La voz estaba llena con una terrible resignación, como si el pony hubiera perdido la esperanza y solo estaba dejándose llevar por las emociones. Me sacudí, apagué la radio. Yo no creía que pudiera escucharlo de nuevo. Fue cuando me di cuenta de un suave escozor desde mi PicBook. Al revisarlo, descubrí que era un detector de radiación, una utilidad que nunca había usado. Se había activado. Un pequeño lindo arcoíris siempre se mantenía firmemente en verde, pero seguía ahí, dirigiéndose discretamente hacia amarillo. No podía quedarme justamente parada ahí por un largo tiempo, dijéramos de por vida. Bien, podía, pero eso sería una relativamente corta y miserable vida. Me di cuenta que, con tantas direcciones para ir, ¿cuál sería la probabilidad de que eligiera el camino que Velvet Remedy había seguido? Incluso aunque solo tenía algunas cuantas horas de ventaja, la probabilidad de encontrarla sería casi nula. Pero yo tenía que iniciar en algún lugar, y la mejor oportunidad que tenía era ir a un lugar alto y mirar alrededor. Las ruinas cercanas de mí eran más altas que cualquiera de los árboles cercanos, y el tejado deshecho de la torre superior era probablemente el mejor punto de ventana que podía encontrar. Cerré mis ojos, estabilizándome a mí misma, y fui adentro. Todo lo que quedaba en Suitable Acres probó ser construido más duradero que de lo que se miraba o escuchara. Estaba casi vacío. Cualquier cosa de valor que haya sobrevivido había sido saqueada, dejando solo basura que nadie quería, pero que el tiempo le era imposible borrar. Herraduras oxidadas, cajas de jabón para limpiar, vestidos que ya no existían, un tenedor con un mango roto, un rastrillo. Inicié a subir las escaleras. Mis ojos estaban alertas por el débil, suave color verde de una manzana venenosa, bañando el cuarto superior. El brillo venía desde una pantalla de una vieja terminal, un dispositivo de ciencia arcana idéntico a los usados en el establo 2.
Era un milagro que siguiera trabajando después de siglos en la intemperie. Cuando el Stable-Tech construye algo, lo hace para que dure. La curiosidad me atrajo y curiosidad fue rápidamente reemplazada con entendimiento. No era coincidencia esa terminal en particular que estuviera activa. Tenía un mensaje. A cualquier pony que haya dejado el establo 2 para buscarme, por favor, regresen a casa. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. La Overmare entenderá, incluso si no la acepta, y espero que un día lo harás. No volveré, no me busques, no te expongas al peligro a ti mismo por mí. Por favor, perdóname. Velvet Remedy. Busqué la terminal por más, pero todos los otros mensajes eran antiguos y corrompidos excepto por uno. Y ese único mensaje tenía un único encriptado, algo que había escuchado pero nunca visto. Una encriptación binaria que para lograrlo debía primero descargar el mensaje en mi PicBook desde ambas terminales, lo que la envió y la recibió. No teniendo nada mejor que hacer con el vasto total de almacenamiento que mi PicBook era capaz, lo descargué. En realidad sabía que la oportunidad de que me cruzara con una terminal era mucho menos de que fuera funcional. Eran de forma aplastante contra mí. No tenía ninguna razón para creer que el mensaje de siglos de antigüedad tuviera algo de significante. Más importante, ahora tenía que enfrentar el mundo exterior, que era mi nueva casa. Incluso si encontraba a Velvet Remedy, era improbable que ella me acompañara de vuelta. Lo admitiré, tuve una sutil fantasía donde la Overmare estaba deleitada con el regreso de Velvet, tanto que ella nos dejaría volver al rebaño. Tal vez incluso me invitaría a una fiesta. Ahora yo estaba forzada a admitir qué tonta era mi visión. Pensar acerca de eso hizo que mi cabeza se llenara de nubes negras, pero cuando alcancé la cima de las ruinas y miré los yermos, una brillante luz débil era parpadeando en la oscuridad. Era solo una luz de una fogata. No a más de media hora trotando a distancia a un agujero naranja en la noche. Cuando me aproximé al círculo de la fogata, sabía que era algo fuera de lugar, algo acerca de la manera en que el sucio unicornio beige yacía en su cama de paja, con las patas dobladas bajo el sur. Su lenguaje corporal indicaba que estaba tenso, pero no fue hasta que puse un casco en la luz y di una buena mirada. Un cálido hola murió en mis labios. Entonces miré que él estaba amordazado y un destello de las flamas contra unas cuantas cadenas que estaban en sus cascos. Bien, miren qué tenemos aquí. Una caminata agradable y placentera, ¿no es así? Un enorme pony terrestre emergió de las sombras cercanas a las rocas. Sus cascos produjeron un sonido metálico contra el suelo rocoso. Sonaba como herraduras con picos. Dos ponis más salieron de sus escondites en lados opuestos. Otro pony terrestre que sujetaba una pala que había sido afilada, y el otro era un unicornio que su cuerno brillaba levitando un instrumento de madera y metal con dos barriles. Cada pony vestía un traje hecho de un cuero grueso, mucho más que la noche. Nunca había visto un arma de fuego antes, excepto por imágenes en los libros. Pero esos libros eran suficientemente explícitos para mí para reconocer una amenaza mortal. El unicornio atado a la cama de paja sacudió su cabeza
con una triste como deprimida mirada e inició el intento de quitarse las cadenas, sin intentar hacer el esfuerzo de ocultar sus cadenas. Los 3 ponis me amenazaron, salvo una ocasional mirada hacia el unicornio encadenado. Tal vez ella se ate a sí misma por nosotros. El unicornio armado sonrió. Entonces se dirigió a mí. No te molestaría. No lo haría, ¿verdad? Se rió. Y otro unicornio. Ella tendrá que pagar un alto precio por este. ¿Pagar un precio? ¿Por qué? ¿Quién lo pagaría? El que sostenía la lanzapala en su boca balbuceó algo incomprensible. Entonces aparentemente decidió que la arma era lo suficiente para detenerme. Soltó su arma y reiteró: Por digo, mírala, creo que tomó un baño. Yo estaba impresionada y asqueada de qué tan sucios estaban los 4 ponis y qué tan mal olían. Logré cubrirme de la mordaza con un estornudo. ¿Qué está pasando?, pregunté. En la batalla por la supremacía en mi cabeza, a confusión había logrado desgarrado su camino hasta la victoria. El unicornio capturado finalmente logró librarse de la sucia mordaza. ¡Ellos son esclavistas, idiota! Monterrey Jack, el sucio unicornio con una expresión austera y una cutie mark que se miraba como queso, me seguía atrás penosamente al lado de nuestros captores, caminando por un sendero en mal estado que alguna vez fue un camino. Mis patas estaban encadenadas, haciendo al caminar difícil e imposible cual cosa más rápido que un trote. Mi pickbook había bloqueado a los esclavistas, evitando que me atacaran ante mis patas. Eventualmente los forzó a ellos a encadenarme debajo de las rodillas. El que sostenía la lanzapala sostenía su arma apuntándome peligrosamente contra mi garganta. Los otros se habían adelantado unos cuantos pasos para atender sus lugares por sus esfuerzos. De esta manera, ellos me ahorraron el trabajo. No estaba amordazada, pero Monterrey me había convencido de que la charla innecesaria de los que iban a convertirse en esclavos resultaría en perder mi lengua. No tenía mucho que decirles a esos brutos de mi repertorio de coloridas metáforas de cualquier manera, ni esperaba que ellos respondieran a mis preguntas. Incluso si mi lengua sobrevivía a preguntar, ellos estaban platicando lo suficiente uno con el otro para ignorarme. «Odio los ejos», gruñó el pony de tierra a través de la lanza que sostenía con sus dientes. Bien, entonces, si lo aprendieras a esgrimarla, nosotros podríamos tomar el camino largo, ¿no crees?, sugirió el unicornio con una dulzura venenosa. Oyo Falufei. Por su dolor, claramente era el más repugnante de los otros. Adivino que odie el agua en general. ¿Qué tal si ustedes dejan de quejarse y les dejaré probar a uno de los esclavos antes de que lleguemos al bosque? Su líder, el pony terrestre de nombre Cracker, con zapatos con picos y una cutie mark que se miraba sospechosamente como un látigo o una serpiente, volteó hacia Monterrey con una sucia sonrisa. Yo miré a otro lado. Ellos rieron. A través de su charla perturbadora pude escuchar un sonido de líquido hacia adelante, no como agua de una fuente, pero similar a la del lodo chapoteando. Y
Algo más, un distante sonido acercándose. ¿Música? Sí, era música. Ligeramente un poco triunfal, real. No podía asegurar exactamente qué sentimiento estaba intentando inspirar esa música, pero estaba fuera de lugar. Cracker notó mi expresión y sonrió. ¿Nunca lo habías escuchado antes? ¿Qué? ¿Acaso viviste toda tu vida en un establo? Si estás esperando por la caballería, eso no va a pasar, jovencita. Solo es uno de esos Sprite Bot. La música paró con un agudo chirrido. El unicornio esclavista Sewedov trotó un poco hacia adelante, dio un vistazo al camino, giró hacia nosotros, sonrió. ¿Creen que un radiadrillo lo atrapó? Cracker sugirió que cayó en alguna trampa. El otro pony terrestre sugirió un balbuceo. El unicornio volteó de nuevo y el brillo desde su cuerno iluminó la máquina. Una bola de metal del tamaño de una cabeza flotando entre 4 alas, flotando silenciosamente justo enfrente de su cara. Eso no era ciencia arcana, lo podía decir, era pura ingeniería de ponis terrestres. ¡Rayos! Sewedov dio un salto el tamaño de un pony hacia atrás por la sorpresa. Entonces sacó su escopeta apuntando y disparó al Spritebot. El sonido fue como de una placa de metal cayendo desde el techo, y eso hizo eco a través de las colinas oscurecidas por la noche. Chispas mancharon la esfera metálica ya que fue alcanzada por el disparo. Dejó salir un destello eléctrico y se lanzó en la oscuridad. El unicornio le tomó recuperarse, pero la voz de Cracker se cortó la distancia entre ellos. Es suficiente, Sewedov. Salva tus municiones. Maldición, odio cuando ellos hacen esa estupidez de invisibilidad. Es un jodido radiovolador, ¿no se supone que se escabulle entre los ponis? Mis oídos me dolían por las palabras que decían, crudas. Pero no me importaba, estaba reflexionando acerca de lo que acababa de ver. Idiota, furfulló Monterrey Jack. Ellos lo escucharon en todo el camino de Ponyville. Al contrario de mi captor, yo estaba feliz de presenciar al unicornio disparar su arma, porque de que ahora ya voy a saber cómo funciona. ¿Qué tipo de estúpido idiota? Monterrey gruñó. Anuncio su presencia en territorio asaltante. Un río atravesaba nuestro camino. El agua estaba corriendo y supurando a lo largo de su cauce, medio estancada. El agua saltaba y succionaba los soportes del puente, haciendo sonidos húmedos que había estado escuchando. Más allá del puente estaban los restos de un pueblo de la preguerra. El puente era un laberinto de barricadas, sombras oscuras de ponis que se movieron. Brevemente tuve el error de tener la esperanza de un rescate, pero mis ojos se percataron de los palos con espinas alineados en el puente, y aún había cabezas que se podrían de ponis decapitados que adornaban 2 de ellas. Era vil, la vista era horrible. Cracker, quédate aquí, Cracker dijo, poniéndole nombre al pony terrestre que sostenía la lanza. Sewedov, vamos a ver cuál es la cuata esta vez. Monterrey Jack bajó su cabeza y miró cuidadosamente hacia el puente. Me acerqué a él, siguiendo su ejemplo y esperando posicionarme a mí misma para que no pudiera ver el débil brillo de mi cuerno mientras deslizaba el destornillador y un broche desde mi traje de trabajo. Como todo el equipamiento de esclavistas, los grilletes en mis piernas eran toscos y de poca calidad. Mientras Cracker y Sewedov discutían con los ponis en el puente, me enfoqué en el primer cerrojo.
Fui recompensada con un suave clic cuando se abrió, librándome de mi pata donde estaba el pickpock. El grillete cayó al suelo acompañado de un golpe. Los oídos de Kayei se dispararon y ahora él se movía hacia mí. Rápidamente corté mi magia lanzando el destornillador y el broche en la suciedad, esperando que en la oscuridad los esclavistas no pudieran ver el cambio en mis grilletes. ¿Quién hizo eso? Kayei gruñó peligrosamente. El sucio filo de la pala flotó a centímetros de mis ojos. ¡Bum! Kayei se dio la vuelta abruptamente. La lanzapala pasó tan cerca de mi rostro que grité. El disparo vino desde el puente. No sonaba como la escopeta de Sewedov, pero el segundo disparo sí. Le tomó a Kayei su aliento reconocer que cruzar el puente se había vuelto un hecho muy sangriento. Ciertamente fue hacia nosotros. Su postura era amenazante. Él empezó a decir algo. Sospeché que él me estaba advirtiendo de que me agachara, pero nunca lo sabré. Su cabeza explotó, bañándome en sangre. Quedé ahí, mis ojos se dilataron, sacudidos en shock. Sangre, cálida y pegajosa, bajaba desde mi frente hasta mi ojo izquierdo, resumando en mi pelaje gris. La creciente lista de cosas que yo no había visto antes de esta noche. La muerte de otro pony estaba en lo alto de la lista. Pestañeé sintiendo sangre en mis pestañas. Kayei estaba muerto y lo tenía sobre mí. La urgencia de lanzarme al río era sobreacogedora, pero no podía hacerlo. Empujada por algo más que determinación, ahora mi cuerno brillaba de nuevo e inicié a abrir el resto de mis grilletes. Miré hacia el puente, viendo cómo Sewedov se cubría en una de las barricadas mientras mágicamente sacaba su escopeta, recargada con más munición. 2 disparos, me percaté. Uno al spraybot, uno justo ahora. 2 disparos, y entonces recargar. Cerrando el arma, él la levitó sobre la barricada y disparó ciegamente hacia el violento medio ambiente, rociando aún ya lastimado al pony asaltante con metralla. El pony se tambaleó y cayó. Desafortunadamente para Sewedov, el asaltante detrás de él tenía un diferente tipo de escopeta, una más rápida y no limitada a 2 disparos. Esos 2 babosas de fuego causaron 2 grandes hoyos en su cuerpo, justo en el momento en el que se levantó para ver los resultados de sus esfuerzos. Giré encogiéndome por la pesadilla ante mí. Me enfoqué en los cerrojos. Me había liberado y cuando me había librado de Monterrey, cuando 2 ponis asaltantes trotaron fuera del puente hacia nosotros, pisando el mutilado cadáver de Cracker, Sewedov y el de los asaltantes que habían matado. Uno de ellos era el unicornio asaltante que sujetaba a la devastadora escopeta de combate. El otro era un pony terrestre con un martillo de guerra entre sus dientes. El unicornio se estaba riendo. No era la diabólica risa de Cracker, pero sí una sonrisa y risa maniática que me hacía sentir escalofríos. Mira, parece que conseguimos algunos premios. El pony terrestre dejó el martillo de guerra cuando el unicornio no miró sobrevalorado. Esos 2 se miraban más sucios que los esclavistas. La unicornio tenía cicatrices sobre su cara y costado. Una de ellas cortaba a través de su cutie mark. Muchas de ellas aún sangraban. La pony terrestre no tenía pelo y estaba dolorosamente quemada del lado izquierdo. Ambos vestían armaduras que se miraban harapientos y rotos juntos. Ayúdenos, sugerí débilmente. Oh, me ayudaré a mí mismo. Muy bien. El unicornio se levantó y me dio una patada. Su casco golpeó fuertemente mi costado. Un
una explosión de dolor y yo caí jadeando. Se levantó de nuevo, lanzando todo su peso sobre mí. Yo grité. Cerca de mí, Monterrey dejó escapar un gruñido de dolor. El pony terrestre le dio una probada de su martillo de guerra, dejándome a mí llorar acurrucada. El unicornio dirigió su atención hacia el encadenado Monterrey. En un momento se volvió claro de que ellos intentaban golpearlo con el martillo hasta que se volviera otro cuerpo sin vida, y probablemente eso no los pararía. Sujeta su pata, le voy a volar uno de sus cascos. La unicornio flotó su escopeta de combate hacia la pata trasera izquierda de Monterrey, el único grillete que había librado. Ignorando el dolor, me levanté, acercándome y girando, dándole una fuerte patada de mula. Mis cascos alcanzaron la escopeta, mandándola a volar. Cayó cerca del puente. Unos cuantos minutos después, yo estaba levitando la lanzapala a los dos ponis asaltantes que se paraban frente a mí con jubilosas expresiones. 2 contra 1, y ambos eran experimentados peleadores. Uno con el martillo de acero, ansiosos por ver si el martillo derrota el cuchillo. Monterrey estaba sobre ella en un momento, lanzando su pata delantera sobre su cabeza, jalando las cadenas y cruzando entre el cuello del pony terrestre. El martillo cayó desde su boca mientras el pony terrestre se ahogaba. La unicornio giró, sorprendida por el cambio de la situación. Podía haberlo atacado, pero no, el otro pony era tan diferente del que me estaba atacando. No estaba segura si tenía que cortar al otro pony haciendo brotar su sangre, apuntar o posiblemente matar. La unicornio levantó el martillo caído y giró su rostro hacia mí con una mirada asesina en sus ojos. Inmediatamente encontré sencillo clavar la lanzapala hacia adelante. No estaba más peleando contra la amenaza. Esto era sobrevivencia. Instinto de autopreservación limpió mis dudas morales. Mientras yo no tenía las técnicas de pelea de mi oponente, tenía toda la ventaja de tener el SATS. Apuntando gracias al hechizo de apuntado de mi pickbook, lancé un corte que cruzó sus rodillas, dejándola cojeando. El segundo corte esta vez cruzó por su cara, dejando caer su arma. El tercero sería un golpe asesino. No esperaba que estuviera lista para hacerlo, no aún. En vez de eso, esgrimí la lanza alrededor, rompiendo su cabeza con un golpe, suficiente fuerte para partir la madera. La unicornio asaltante cayó inconsciente. Miré. Monterrey estaba parado con su pecho agitado sobre el cuerpo del asaltante pony terrestre. La vida se le escapaba. Estaba observándome quietamente y finalmente levantó una pata, solo para que hiciera un clac más ligero que antes, y lo tenía unas cuantas pulgadas levantada del suelo. ¡Oh! Lancé la lanzapala, encendí la luz de mi pickbook y busqué por mi destornillador. Había perdido el broche. No tenía la oportunidad de encontrarlo en la suciedad de noche, pero tenía más. Una vez que ambos estábamos libres, Monterrey caminó lentamente hacia el puente. Momentos más tarde, él regresó. Su cuerno brillaba de color beige. La escopeta de Sewidov lo seguía. Antes que pudiera reaccionar, él apuntó a la cabeza del asaltante unicornio inconsciente y disparó. Su sangre se movió a través de la tierra hacia mis cascos. Observé paralizada en silencio cómo él se dio vuelta e inició a hurgar entre los cuerpos, agarrando objetos de ellos. Finalmente salió mi voz. ¿Qué estás haciendo? Él me miró como si fuera estúpido, revisando para ver si traían algo de valor, con suerte de comida. Yo así con la cabeza observando mover los cuerpos al final del puente. Saquear los cuerpos de los muertos se sentía mal, pero una fría racional
parte de mí murmuraba que era justo lo que tendría que acostumbrarme para poder sobrevivir. Imaginen qué tan humillante sería morir de hambre afuera porque era tan tímida para revisar si la bolsa de un pony muerto tenía algunas latas o botellas de vieja salsa de manzana. Me desplacé un poco más abajo del puente. Miré el cuerpo del asaltante pony muerto, su cara ensangrentada y desgarrada por los zapatos con picos de Cracker. Inicié a revisar sus bolsillos de su ropa. Mi estómago se revolvió y lo vacié cerca de una barandilla, vaciando mi almuerzo hacia la corriente del río. Una extraña grieta en las nubes me dio una suave y plateada luz al lugar, y pude ver mi reflejo en el agua. Seguía con la sangre seca de Kayei. Entonces miré la escopeta de Seguedov levitando en el aire detrás de mi cabeza. Tomaré lo que tienes también, Monterrey Jack me informó con un bostezo de aburrimiento. ¿Qué? Giré lentamente para verlo parado en el puente, bañado con la luz de la luna. Su cuerno brillaba con un suave beige. La escopeta flotaba entre nosotros apuntándome. Pero acabo de salvarte. Claro, y por eso no te voy a matar. Sus ojos se estrecharon. Al menos, claro, que tú hagas algo estúpido ahora. Pero acabo de salvarte. No eras la más lista de tu clase, él dijo. Deberías trabajar juntos, junto conmigo, viajar juntos. Monterrey resopló. ¿Y dividir nuestras limitadas provisiones? ¿Ir a dormir con un ojo abierto cada noche esperando atraparte cuando trates de apuñalarme por la espalda? No, gracias. Mi correcta creencia paró el corto diálogo. Inmediatamente estaba tan cansada, asentí con la cabeza, la bajé y dejé deslizarse mis dos cantimploras. Entonces las lancé para que él se aproximara a ellas. Giré mi cabeza, comenzando a desempacar mi mochila. La miré en la fuente más allá de mi cola. Giré hacia Monterrey, mi propio cuerno brillaba y ahora la escopeta giraba en el aire. Por un largo momento nosotros nos paramos ahí, dos ponis unicornios en el puente, rodeados de cadáveres, con una escopeta flotando entre nosotros, apuntándolos el uno al otro. La luz de la luna que pasaba entre las nubes nos bañaba. Monterrey Jack rompió el silencio. Tú no vas a usar eso. Miré cómo perdonabas al asaltante, y si tú no puedes matar a un pony como ese, tú no puedes matarme entonces. Mis ojos se ensancharon. ¿Soy rápida aprendiendo? Él suspiró, pero no se movió. ¿Tan siquiera tienes idea de cómo se usa? Forcé una sonrisa en mi cara. ¿Sabes que solo te queda un disparo? Y juzgando por el Spritebot, esa arma fue probablemente reparada. Sobreviviría si me disparaban con ella. Mientras que tú sobrevivirás siendo disparado muchas veces mientras me muevo mientras tú tratas de recargar. Monterrey Jack retrocedió y con esa acción mi sonrisa ya no estaba forzada. Y tomaré de vuelta mis cantimploras. Ponyville. Me preguntaba cómo mi Pitbull conocía los nombres de los lugares antes que yo, e incluso conocía el nombre del edificio destruido en el que me había escabullido. Ponyville era territorio de asaltantes. Esperaba que este lugar, Boutique Carrusel, no estuviera repleto de ellos. Monterrey Jack y yo nos habíamos separado cuando el barandal cercano a mí explotó. Un francotirador, el mismo pony, asumí, quien había convertido la cabeza de Kayei en salsa de manzana. Huí hacia el pueblo, cubriéndome con lo que hubiera. Unos cuantos edificios estaban intactos, lo suficiente para esconderme en ellos. Ese era el más cercano. Afortunadamente estaba sola.
Esperé cerca de 1 hora ocultándome en la sombra cercana de la puerta, pero el pony francotirador aparentemente no me siguió. No, ella o él solo esperaría a que saliera. La fatiga me invadió. Me había quedado despierta toda la noche anterior y estos eventos nocturnos fueron un golpe directo tanto para mi cuerpo como mi espíritu. Mis músculos estaban debilitados y me dolían. Mi cuerpo se había lastimado por la patada que había recibido. Me sentía emocionalmente cansada. Necesitaba dormir. Dormir aquí era probablemente una idea horrible, y si despertaba pudiera que hubiera cascos de un esclavista, asaltantes o posiblemente peor. Pero ir afuera, encontrar un lugar mejor, no era negociable. No estaba en forma de probar mi ingenio contra la del pony francotirador de nuevo. Boutique Russell estaba en condiciones similares a las del edificio de Sweet Apple Acres, solo que el saqueo había sido más destructivo. Las paredes habían sido pintadas con crudas imágenes de violencia y palabras obscenas. Una pila de ropa podrida, desgarrada, estaba en la esquina. Olía sucia, como si los ponis hubieran orinado sobre ella repetidamente. Había 2 camas, una con una mancha profunda de sangre y probablemente cosas más viles, y la otra más pequeña cama infantil, nada más que un cuadro roto. En mi estado se sintió de maravillas. La Boutique Russell me ofreció 2 tesares más, un cofre cerrado y otra terminal, idéntica a la de Sweet Apple Acres. Esa seguía funcional. Para mi sorpresa, estaba cerrada. Deslicé mi herramienta de acceso, me puse a trabajar. Esas terminales fueron hechas por algún pony, quien después hizo los pickbooks, y los encriptados y las cerraduras eran lo suficientemente similares para que mi herramienta me permitiera pasar entre su seguridad. Lo que me recuerda que era un rompecabezas. Encontré la contraseña entre líneas de códigos que mi herramienta de acceso decía. En mi estado mental frito, eso era probablemente un pequeño milagro que pudiera romper el código y encontrar la contraseña. O posiblemente no. La contraseña era Apple. Reí fuertemente, dándome cuenta cuando mi voz resonó en el vacío de la decrépita boutique, dándome cuenta de cualquier realística oportunidad de esta computadora había evitado aquel mensaje. Sin percatarme del sentimiento de realización, lo descargué y dejé hacer el resto a mi pickbook. El tiempo había dañado los datos, pero había suficientes partes audibles para reconocer la misma voz femenina, algo dulce con un extraño acento que hace varias horas antes me había revelado el código que me permitió salir de mi viejo estilo de vida a este nuevo y horrible. Instrucciones especiales para el establo 2. Mucha de mi familia está ahí abajo. Hasta que el veneno se desaparezca de la superficie, esta puerta no se abrirá para ningún pony. La voz se desvanecía y aparecía de la estática. Tú sabes que odio esto, Sweetie Belle, pero tú eres la Overmare ahora. La Overmare es lo más importante en el establo que en toda Ecuestria. Necesito que lo hagas por mí. Manténlo seguro. Mejores amigas para siempre, ¿recuerdas? El archivo de sonidos se terminó de un golpe, frente a mí. Había un mensaje de 2 siglos. Dejé el cofre para mañana. Me acurruqué y caí dormida. Fin del capítulo. Nota de pie. Level up. Nuevo beneficio agregado. Sentido equino. Eres rápido aprendiendo. Ganas un más 10% adicional en cualquier momento que ganes puntos de experiencia. Aquí termina el capítulo 2. Pronto, capítulo 3. Yeah. Libros. He leído varios sobre ese tema.